por parte de Dios para con nuestra vida, ¿verdad? Lo que nos espera a nosotros, la iglesia, pero que mientras eso sucede, usted y yo debemos en este tiempo, quizás, hermano, tener un poco de quebranto, tener problemas, como lo decía, ¿verdad? Ese es el anhelo de nosotros, de llegar a esa gloria eterna a la que hemos sido llamados. Pero se nos enseñó en el estudio anterior, de acuerdo a la carta, que en este tiempo aún todavía íbamos a tener problemas, ¿vea? Íbamos a tener dificultades que no podemos evadirlas, que ahí van a estar y que constantemente vamos a estar inmersos en medio de cada una de todas esas pruebas. Ahí va a estar nuestra vida, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 1 del versículo 3 en adelante, nos hace un llamado Dios a cada uno de nosotros y nos va a dar las razones por las que usted y yo, así como hemos sido llamados por un Dios santo, somos llamados a ser como ese Dios santo. Mire qué privilegio. Ese Dios es santo, dice la Biblia, 3 veces santo. Entonces, el que le llamó a usted, Él es el que nos demanda también, por lo cual que seamos como Él, que manifestemos su esencia. La esencia de Dios es 100% santo. Entonces, sus hijos escogidos para este tiempo, quiere decir usted y yo. En medio de estas pruebas, somos llamados a ser santos. Dice la Escritura en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13. Por tanto, un consejo, ¿verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué nos está diciendo este versículo? La palabra ceñir quiere decir, en la cultura oriental, significaba, hermano, las vestiduras de ellos eran largas. Y cada vez que ellos emprendían un peregrinaje, ellos se ceñían, ¿verdad?, sus ropas para caminar. ¿Y qué nos está diciendo la Escritura entonces? Que así nosotros estemos preparados en el peregrinaje que ya hemos emprendido. Usted y yo ya estamos rumbo a la gloria eterna. Mientras no llegamos, ¿cómo debemos de estar? Listos, ceñidos y preparados, correcto. Eso es lo que nos quiere decir la Escritura. No estemos pensando, hermano, otro día, ¿verdad? Yo, hermano, hay unas cosas que no las he dejado. No, tenemos que pedirle misericordia al Señor. Desde ya tenemos que estar, ¿el qué? Ceñiditos. Quiere decir, hermanos, bien listos para el día de nuestro llamado. No vayamos nosotros a tener nada que arreglar, porque ya todo se supone que lo hemos arreglado a través de habernos puesto a cuentas con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice que tenemos que tener ceñido nuestro entendimiento, que sepamos, hermanos, lo que estamos haciendo. Que tengamos, hermano, conciencia de quién es el que nos ha llamado, qué es lo que debemos de hacer mientras no llega ese día. Que seamos entendidos, que no seamos como aquellos que no conocen de Dios y que actúan de tal manera porque no conocen de Dios, pero usted y yo conocemos a Dios. Entendemos sus propósitos, ¿verdad? Entonces ciñámonos, hermano, vivamos una vida agradable y acepta delante de Dios mientras no llega ese día. Aunque estemos en prueba, ya nos lo dijo en el estudio anterior. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué más dice? Sed sobrios. ¿Qué quiere decir, hermano? Mantenernos en sobriedad, mantenernos tranquilos. Lo que nos está exhortando la Escritura es que no vayamos a caer en las embriagueces de este mundo. Porque de lo contrario, hermano, esa embriaguez, lo dice la Escritura, hermano, cega el conocimiento. Una persona, hermano, que no está en sus cabales, actúa de una forma necia. ¿Ha oído usted que dice, ahorita no se puede hablar con él? ¿Por qué? No está sobrio, no está en una paz, no está entendiendo lo que se le está diciendo. Quiere decir, seamos entonces esas dos cosas, estemos listos y entendamos lo que Dios nos está demandando. Y vivamos así ya, vivamos sobriamente, vivamos, hermanos, seguros de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo. Y esperad por completo en la gracia. Si algunas cosas no se dan, ¿cuál es la recomendación? Espere en la gracia. Hay un galardón que es a futuro. Hay una esperanza para nosotros, sí. Esa es la que estudiamos en los primeros versículos, ¿se recuerdan, verdad?
Espere, hermano, vale la pena que usted aquí, mientras no viene nuestro llamado final, esperemos, porque la gracia de Dios ya fue derramada para nosotros. No vayamos a caer en desesperación, que las cosas no se están dando como nosotros queremos, como nosotros las hemos planificado, como nosotros pensamos. Sí, pero no quiere decir que por ello Dios nos ha abandonado en ninguna manera. La gracia de Dios siempre está ahí con nosotros. Eso es lo que quiere decir. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo será esto? Cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando eso suceda, ¿qué quiere decir? Que todavía la iglesia está hablando, la Escritura, en una salvación futura. Ya somos salvos. Y parte de esa salvación es que usted y yo podemos ya ser santos. Podemos mantenernos en una vida conservada, claro que sí, y no hemos sido salvos ya, pues, pero hay una salvación futura, sí. Cuando disfrutemos de toda esa gloria, hermano, no nos va a importar si las cosas aquí no nos salieron como las habíamos planificado, porque eso vale más la pena, porque en aquel día, hermano, no se nos va a recordar de todo esto. Porque si nos vamos a lamentar de los que ahora, hermano, nosotros anhelamos, entonces no vamos a estar en la gloria. Vamos a estar pensando todavía, y no resolví los problemas allá en la tierra. No, olvídese de estas cosas, son pasajeras. Ahora que usted y yo estamos, esperemos que aquello es mejor, quiere decir, esa es la salvación futura prometida por Cristo Jesús. Es la que dice, ¿verdad? Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Hay una gracia que no ha sido venido, que no ha venido todavía, sí. ¿Cuál es? La vida eterna, hermano, el disfrute de estar en la presencia de Dios por toda una eternidad todavía no está. Ya vivimos esperándolo. Pero ahora dice que debemos de esperar por completo en esa gracia que vendrá hacia nosotros, ¿verdad? Ahora el 14. Entonces, ¿qué queda? Esto es para nosotros el presente. Nuevamente, como lo aclaramos la semana anterior, la carta va a ir dirigida a propósitos futuros y propósitos presentes, ¿verdad? Ahora va a hablar del presente. Usted y yo, ¿cuántos hijos de Dios vemos aquí? Bueno, entonces dice un consejo en el versículo 14. Como hijos obedientes. Si usted es hijo, ¿qué tipo de hijo Dios demanda? Obediente. Alguien que Dios le llama y le da una orden. ¿Qué tiene que hacer ese hijo? Obedecer esa orden. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis. Aquí hay algo, este es para el presente. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, cuando no conocíamos a Cristo. ¿Qué era lo que dirigía nuestra vida? Esos deseos, malos deseos por sí, vea. Tentaciones a las que cedíamos, porque vivíamos ¿en qué, hermano? En una ignorancia. No se nos había revelado que en la misericordia de Dios habíamos encontrado el perdón de todos nuestros pecados. En la ignorancia no considerábamos que para los que creemos en Cristo Jesús hay un mejor porvenir después de la muerte. Porque no considerábamos eso, nos dejábamos guiar. ¿Por qué? Por los deseos, ¿verdad? Que había. ¿Qué es lo que hace que la gente en este tiempo no busque de Dios, hermano? Que sus deseos temporales les hacen, hermano, esclavos. Los esclavizan y ellos dicen, no hombre, disfrutemos. ¿Por qué? Porque no hay otra vida. Ignoran lo que nosotros tenemos, ignoran lo que la Escritura dice, que hay un mejor porvenir en la gracia que decía que ha de manifestarse, ¿verdad? Pero la ignorancia quiere decir el no conocer los propósitos de Dios para el futuro, nos ciega. Y es por ello, hermano, que el mundo vive desenfrenado, en pasiones deshonestas, en concupiscencias, en desobediencia a Dios y a todas las autoridades, tanto a los padres como a las autoridades del Estado, porque ignoran, hermano, que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos obedientes a Él. Si usted y yo somos obedientes a Él, ¿lo seremos a nuestros padres? ¿Lo seremos a las autoridades? Esto es algo completo, el ser creyente, ¿verdad? No solo vamos a decir, hermano, yo soy obediente, vamos a ejercer esa obediencia.
Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Que en otro tiempo no lo hacíamos. ¿Por qué no lo hacíamos? Porque éramos ignorantes de esta revelación que hoy el Señor ha traído a nuestra vida por medio de su palabra. El mundo, hermano, dice, no, yo así estoy bien, a mí no me venga a hablar de Cristo, yo vivo una vida, mire, usted no se meta conmigo, ni yo no me meto con usted. Así es que cada quien que viva su vida, ignoran que han de dar cuentas ante el juez, como usted y yo también. Esto no solamente es para, ¿y acaso usted no va a dar cuenta? Claro que no, dice la palabra de Dios que todos estaremos ante el tribunal del trono blanco, amén, hermano, al tribunal de Cristo. Ahí habrá ¿quién? Un juez. Y ahí estaremos todos. Dice la Escritura, no me lo he inventado yo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede en el versículo 14? Como hijos obedientes, no nos conformemos, hermanos, ¿a qué? A los deseos, su naturaleza. Hoy hablaba con una persona y la gloria sea para Dios por ella. La naturaleza terrenal, hermano, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo material, vamos a ver, ponerlo en esta perspectiva. A usted y a mí, nuestra naturaleza terrenal, nos gusta lo dulce, nos gusta lo salado, pero ¿verdad que eso le hace daño a este mismo cuerpo? Pero es lo que más nos gusta. ¿A cuánto nos gusta el pastel? A mí me gusta. Las pupusas. Pero nos hace daño, hermano. Cuando usted y yo ya sabemos que eso nos hace daño, ¿qué hacemos? Lo evitamos. Así es el pecado. Así son los deseos terrenales también. Todo tipo de pecado que se practica en el mundo, hermanos, son deseos. A esos deseos que dice la Escritura, no nos conformemos. No nos dejemos dominar por ellos. ¿Por qué razón? Porque el que nos llamó nos ha implantado una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos dice, no te conviene eso. Pablo lo dice, ¿verdad? Quizás todo nos es lícito, dice. No quizás, así lo dice. Pero no todo nos conviene. Entonces, usted y yo nos está exhortando la Escritura que no nos vayamos hermano, es que tenía ganas de pecar y me dejé llevar. Cuidado. Como hijo obediente, no se conforme, no deje que esos deseos lo dominen, quiere decir la Escritura, ¿o no, iglesia? Es que fui débil, hermano, no se conforme, vaya en contra de eso, porque el Espíritu Santo que Dios ha puesto en usted es poderoso para darle la victoria. Muchas veces hemos salido victoriosos cuando esos deseos son fuertes, hermano, y nos recuerda la palabra de Dios, vos sos mi hijo, y Dios utiliza cualquier cosa para recordárnoslo, hermano, le damos gloria a Dios por ello. Yo hice una broma a una persona que ya estaba enferma. Fue una broma, no podría decirle inocente, sino que en el momento de la emoción a veces uno profiere comentarios sin darse cuenta que la persona quizás anda en un estado emocional frágil. Y me dijo, hermano Luis, yo lo tengo a usted como una persona especial. Ay, hermano, me cayó la boca. Hermanito, se lo dije por broma, le dije yo, disculpe. Andaba con un montón de llaves como mi persona, vean. Y le digo, chica, le digo, te dieron todas las llaves como anda San Pedro. Y ay, hermano, y el hermano andaba frágil. Solo a mí se me ocurre, ¿verdad? Y yo hoy entiendo, le doy la gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Corrigiéndome. ¿Qué vine a hacer yo? Dije después. ¿O cuántos de nosotros no hemos metido la pata, hermano? Todo por querer salir con una broma y hacer reír a otros, ¿verdad? Sin darnos cuenta que ya eso ya no es para nosotros. Y después me dice, no, hombre, era broma también que yo le estaba diciendo. Ah, entonces no soy una persona seria para usted. ¿Cómo no? Me dice así. Pero no me enojé, me dice. Pero ya había yo hecho un comentario, hermano, queriendo hacer reírlo, ¿verdad? Y le toqué su sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Hay veces que esas cosas, hermano, nos van a ocasionar un daño tremendo, que si no tenemos cuidado nos van a dominar. No nos conformemos, no dejemos que ellas nos dominen. Así lo dice la Escritura en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis. ¿A qué? A los deseos que antes teníais. ¿Qué quiere decir? Éramos un depósito de ¿qué? De malos deseos. ¿Qué dice otra carta, pero del otro apóstol? El apóstol Pablo dice, no proveáis para los deseos de ¿qué?
de la carne. No proveáis. ¿Qué quiere decir? No anden trayendo cosas para su carne porque los va a dominar. Aquí dice de esta forma: no os conforméis a los deseos, que antes que ahí estaban las malas palabras. Éramos un depósito de malas palabras, éramos un depósito de cualquier ofensa, éramos un depósito de odio, éramos un depósito de rencor, éramos un depósito, teníais, dice, ¿verdad? ¿Está hablando en qué tiempo? Pasado. Por eso el creyente no debe de andar, hermano, cargado de todas esas cosas. ¿A qué nos está llamando el Señor? Dijimos al principio, a una vida santa, a una vida como Él es. Pero ahí se nos salen a veces las malas palabras, ¿verdad? No nos dejemos, hermanos, guiar por ellas. En otro tiempo nos dominaban. En otro tiempo deberían de haber hecho en nosotros eso. Ahora ya no. Porque ahora vive Cristo en cada uno de nosotros. Amén, hermano. Y dice el versículo 14: antes tenía, estando en vuestra ignorancia. O sea, porque no conocían esto, hermano. Tirábamos piedra. Respondíamos de una forma violenta. Pero ahora que tenemos a Cristo, miren aquella excusa: es que yo así soy, así era mi abuelo, mi mamá y mi papá. Eso era una naturaleza terrenal. Esas son ataduras, esos son pretextos. Es que, hermano, yo vengo de una familia de sangre, hermano, ¿cómo dice? Colérica. Esa es tu herencia terrenal. Pero la herencia plantada por Cristo Jesús, ¿dónde queda entonces? No dejemos que eso nos domine. Eso es lo que quiere decir. Cuando no conocíamos a Dios podríamos haber tenido esos pretextos, pero ahora que tenemos a Dios, dejemos que Dios nos, como decía alguien, ¿verdad?, nos amarre esa bestia que quiere salirse, hermano, que ya fue vencida en la cruz del Calvario. Una bestia irracional que no conocía de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Ignoraba, no tenía razonamiento, no conocía a Dios. Como dice la Escritura en otra parte, como irracionales. Y los únicos irracionales, ¿quiénes son? ¿Cómo? Sí, hermana, los animales son irracionales. Ellos no razonan. Vaya allá a su casa y patéele la cola al gato. ¿Qué va a hacer? No va a razonar. Se equivocó mi ama. Ahí va a acariciarle. El gato aparentemente es cariñoso, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer cuando usted lo patee? Lo va a aruñar, hermano. Él no va a razonar que usted no lo vio, porque él ignora, él no razona. Así es el hombre sin Cristo. No razona que está ofendiendo, no razona que está desagradando, no solo a Dios, sino a su misma alma y a su prójimo, porque no conoce. Pero ¿cuántos de aquí somos hijos obedientes? Hoy estamos conociendo que el odio, el rencor, las rencillas, el pecado, el adulterio, las fornicaciones, eso es para aquellos que no han conocido. ¿Estamos de acuerdo en esto? Vayamos por favor al versículo 14, al final. Que antes tenías en vuestra ignorancia. 15. Si no como aquel, aquí está, las razones por las que no debemos de ser así están en el 15 en adelante. Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oh, qué bueno es el Señor, hermano. La razón por la que yo debo de ser santo, porque el que me llamó es ¿quién? Él es un ser santo, su esencia. La iglesia a veces ignora la naturaleza de Dios. Dios no es cualquier cosa, iglesia. Dios es tan santo que en la tradición judía no se podía ni mencionar el nombre de Dios, porque era santo. Podría venir se creía que podría, no se creía, era la realidad. Podría venir el juicio de Dios por mencionar el nombre de Dios una persona como impura. Solo le era privilegio a los sacerdotes el poder hablar con Dios. Pero ahora en Cristo Jesús la iglesia tiene un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Amén, hermano. Pero no abusemos, porque ese ser sigue siendo santo. Por medio de su sacrificio le ha santificado a usted, sí. Pero ¿a qué nos está llamando? El Señor me perdonó, bendito Dios, y me voy para el cielo. No, ahora te ha llamado a vivir como Él desea que vivan sus hijos. Amén, iglesia.
El Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. Quiere decir, hay un reino que gobierna el mundo, hay un reino que gobierna a los hombres. El pecado, la inmadurez, las cosas terrenales gobiernan el mundo, pero los que son hijos del reino, usted y yo, manifestémonos como nuestro rey. ¿Y como nuestro rey, hermano? Es santo. El rey del mundo, ¿cómo es? Es pecaminoso. ¿Quién gobierna el mundo, hermanos? El pecado. Y ellos tienen la identidad de su Señor. Y su Señor, ¿qué les dijo Jesús a aquellos hombres que decían conocer a Dios y le decían, hijos de Abraham somos? ¿Cuál fue la respuesta que les dijo el Señor? Vosotros decís ser hijos de Abraham y queréis ¿qué? Matarme. ¿Vosotros sois de quién? De vuestro Padre. Así dice la Escritura, hermano. El Señor exhortando a unos hombres que decían ser hijos de Dios, pero que su identidad, su comportamiento, su conducta indicaba que no eran hijos de Dios. Mire, hay alguien que me dijo algo. Ese no es hermano, me dijo así. No, pero está luchando, le digo, y así, no, si fuera hermano no hiciera aquello y lo otro. Tiene toda la razón. No le diga hermano. Yo a todos les digo hermano, a veces le digo yo. No, a ese no, mire, esto y lo otro, y me empieza a decir. Qué difícil va. Ahora, él tiene lógica, tiene razón, porque me dice, si fuera hijo de Dios, no hiciera. Tiene toda la razón. ¿O usted cree que está equivocado? Tiene razón. Usted dijo como iglesia, dice la Escritura, que como, si no como aquel que os llamó es santo, sed también el que vosotros, de esa misma naturaleza. ¿Quién le llamó a usted? ¿El pastor? No, lo llamó el santo. ¿A qué lo ha llamado? A ser santo. Mire, ¿usted por qué no viene con nosotros a la barbacoa? Va a estar bueno, va a haber aquello y lo otro. Mire, va a haber un musicón, fíjese que no puedo. ¿Por qué no puede? Si allá la par está, no puedo. Porque soy santo. Porque el que me llamó es santo. ¿En iglesia? Esa es la razón. Esa es una razón nada más. Ahora, versículo 15. Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, aquí está, ¿cuándo voy a ser santo, hermano? En toda vuestra manera, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Aquí, iglesia, el Señor nos está exhortando que mi vida debe de ser santo todo el tiempo, como Él es santo. O el Señor solo es santo en el cielo, o el Señor solo fue santo en un tiempo. Él se mantiene como y cómo actúa santamente. Usted y yo, hijos de Dios obedientes, ¿a qué hemos sido llamados también? En que toda mi manera de vivir debe de ser santa. Toda mi manera de vivir debe de ser santa. Pero santos a veces solo somos en la iglesia. Así como estamos aquí de bonitos, y la gloria sea para Dios y aquellos que nos escuchan, así deben de vivir siempre. Cuando haya un problema, pero eso es lo que menos hacemos y lo que más nos cuesta. Pero a lo que sí somos llamados. Ahora, no por eso vamos a nosotros a decir, yo como no puedo cumplir, mejor no hago. Cuidado, porque el que lo llamó sigue siendo santo. Él me llama a rectificar. Toda mi manera de vivir debe de ser santa. Sí, porque Él es santo. ¿Y cuándo? Todo el tiempo. ¿Y en qué lugar? En todas partes. Los que somos casados debemos de ser casados y santos en la casa y afuera. Los que somos hermanos, hijos, debemos ser hijos de Dios en la iglesia, en la casa y en todo lugar donde nosotros nos reunamos, donde vayamos. Usted dirá, no, hermano, como me dijo alguien, aquí no es la iglesia. Allí no es la iglesia. La iglesia se llama aquí. Por lo cual allí debo de ser, ¿qué? Santo. Dios nos ayude. Nos está exhortando el Señor. Claro que sí, es fuerte, sí, pero bendito Dios. He sido a llamar ser santo. He sido a vivir una vida diferente. No importa que esto traiga, hermano,
confrontación en cuanto a la forma de vivir del mundo, dele gloria a Dios por ello. Que no le van a hablar, no, ese no le invité, bendito Dios, porque usted se está santificando. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el que sea santo, santifíquete más, cada día. Qué glorioso es conocer una persona que en todas partes se manifiesta como hijo de Dios. Ese tiene identidad de santo. Ese se guarda todo el tiempo. Ese ha entendido que el que lo ha llamado es santo y él tiene que vivir santo en toda manera de vivir. A veces, hermano, en mi trabajo cuesta, y yo creo que en el todo, no voy a decir solo en el mío, pero en verdad ahí tenemos que mantenernos como hijos de Dios. Nos enojamos y de repente no tenés que enojarte. No tenés que ser así. Y si hay necesidad de pedir perdón, hay que pedir, hermano. Porque nos equivocamos, amén. Nos equivocamos. Y un santo no comete errores, claro que sí, pero rectifica. Y va en pos de ver de qué forma se llama repara aquello que quizás pudo haber dañado. Porque en toda su manera de vivir y en la mía debemos de mantenernos en esa misma, en ese mismo estado de santidad. Vamos al 16. Hemos terminado el 15, donde dice, ¿verdad? En toda vuestra manera de vivir. Entonces, no solo soy santo, esto quiere decir, lo del versículo 15 al final, que no voy a ser santo solo aquí en la iglesia. A veces nos equivocamos. La tradición en los tiempos de Jesús había enseñado que había que demostrar santidad con apariencia, no. ¿Por qué cree que el Señor Jesús le dijo a muchos, vosotros sois sepulcros blanqueados? Porque se veían santos, pero estaban, hermano, llenos de inmundicia. Pues no vayamos a caer nosotros en ese error. Hermano, qué bonito nos vemos. No, qué bonitos somos de verdad, como hijos de Dios. No porque querramos aparentar algo que no lo somos, no. Versículo 16, hoy sí. Porque escrito está, ¿qué dice el versículo 16? Sed santos. Otra vez, la razón es la misma, parece repetitivo, pero no. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso lo dijo Jehová, Dios a Moisés. Cuando Moisés es llamado, hermano, allá en el libro de Éxodo, en su historia, dice que Moisés vio una zarza ardiendo. Y dice que a él le llamó la atención que aquella zarza, era un monte, hermano, estaba en medio de un fuego y la zarza no se consumía. Eso es algo maravilloso, eso es algo que llama la atención, sí. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando Moisés llega y oye la voz, quítate las sandalias porque el lugar donde estás, ¿qué le dice? Aquí estás delante del santo, le dijo. Y tus sandalias traen pecado y necesitas estar limpio. Yo te voy a dar la oportunidad, quítatelas. Así nos dice Dios ahora. Ser santos porque yo soy santo. Lo dice el libro de Levítico. Hay que ser santos porque el que nos llamó es santo. 17. Otra razón por la que yo debo de ser santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona, ponga atención a esto, hermano, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí no hay vacación, quiere decir, todo el tiempo tengo que vivir guardado para Dios, todo el tiempo. Ahora, cuando dice la Escritura, hermano, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, quiere decir que el Dios que me llamó es también un juez. Y que cuando juzgue, juzgará sin hacer excepción de persona. Ahí no va a haber nadie que va a poderle apantallar como lo
que sucede en el mundo. Hay quienes, hermanos, jueces terrenales, que viene otro y los apantalla, ¿o no, hermano? Y no, no lo vamos a juzgar así, ¿verdad? Le vamos a hacer otro tipo de juicio. A este juez que ha de juzgar a todos sin excepción de personas. Vos eras el pastor. Pues a vos te voy a juzgar de otro modo. No, el mismo juicio. Amén, hermano. El mismo juez. Este era el que cantaba las alabanzas. Pues no, con este me voy a Dios. Sin excepción de personas. Y aquel que no se congrega y que no conoce de Cristo, también. ¿O no, iglesia? A ese invocamos ¿por quién? Por Padre. A ese que es ¿quién? El juez de la tierra. Esa es otra razón por la que yo debo de vivir como, hermanos, santo, apartado para Dios. Vivir santo no es que usted va a andar con los ojos cerrados, hermano. No, tiene que abrirlos más para no caer. Vivir santo quiere decir hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios haría en lugar nuestro. Ese es vivir santo. Jesús anduvo con los ojos cerrados, ¿no? Jesús no comió. Claro que sí. Y un montón de veces. En varios lugares se metió a comer, ¿o no, hermano? Y cuando tenía hambre, no dice que y no habían pescado nada. Él había asado el pescado, ¿o no, hermano? No está hablando la Escritura de una vida extraterrestre en cuanto no voy a ver, no voy a caminar, no voy a salir de este lugar. No, salga y alumbre como hijo de Dios. A eso hemos sido llamados. Dale, hermana, hermana, usted cada vez que la veo me trae paz a su corazón. Qué galán que así fuera. Ahí viene la hermana que cuando la veo me revuelve el estómago. ¿Qué identidad estamos manifestando? Estamos invocando por Padre a aquel que es juez y no nos estamos comportando como Él se comportaría. Es lo que quiere decir. Pero si usted, hermano, las personas se alegran de verlo porque a platicar con usted es platicar con alguien que va a hablar no del prójimo, sino que va a hablar y va a traer paz y va a traer una armonía. Eso, hermano, es lo que usted y yo somos llamados. ¿Usted cree que la gente no quería platicar con Jesús? Ustedes si conocieran, hubiésemos tenido el privilegio de vivir en los tiempos de Jesús. Pregunta, ¿quién no hubiese querido ir a ver a Jesús? ¿Por qué? Porque oírle, dice, hermano, que Él les enseñaba, no como los fariseos, ¿verdad? Sino que con autoridad. ¿Quién le podía refutar algo al Señor Jesucristo? Nadie. Ha de haber sido, hermano, algo glorioso. Y nos dice que hasta algunos decían, ¿y quién es este que habla con tal autoridad? Así deberíamos de ser nosotros. No, hablar con la hermana trae paz. Hablar con el hermano es otra cosa, ¿verdad? Gloria a Dios si eso sucede. A eso hemos sido llamados. Entonces, la segunda razón por la que yo debo de ser santo, ¿cuál era? Que Él, que yo llamo Padre, es el juez que va a juzgar a todos sin excepción de personas. Así lo decía, ¿verdad? Ahí no va a haber ninguna apariencia. Aquí yo puedo apantallarlos a todos ustedes. Pero adelante de Dios, hermano, aquí viene ayer estuviste en tal parte, dijiste tal cosa, pensaste eso, ¿o no, hermano? Ahí no hay apariencia. Ese es mi Padre, el juez. Ahí no hay apariencia. Nada se le va a Él. Y no Él conocía los corazones de los fariseos. Él conocía y los veía. ¿Les estaba qué? Juzgando. Ahora dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Esta es otra razón por la que me recomienda el versículo 17, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué llama peregrinación el apóstol? A nuestra vida terrenal. Aquí estamos sentados, pero estamos en nuestro peregrinaje, porque no somos de aquí. Vamos de paso. Cada vez que cumplimos años, hermano, el peregrinaje se va acercando al día del final de nuestro destino.
Cada día, hermano, es el peregrinaje. Durante toda mi peregrinación, así como Israel salió de Egipto y peregrinó por el desierto, así la iglesia ha sido sacada del sistema del mundo, peregrina hacia la tierra prometida, que es el cielo. ¿Estamos entendiendo? Vayamos terminando entonces, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, aquí está lo que estábamos explicando, de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Mire, ¿cuántos debemos de saber, hermanos, que hemos sido rescatados de esa manera de vivir? No tenemos necesidad de volver a estar ahí, dice la Escritura. De allí hemos sido rescatados. Eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿Hemos sido rescatados del pecado? Sí. Hemos sido rescatados, hermano, de esa vana manera de vivir. Gloria a Dios. Esa es una salvación presente. Para andar alegre hay que ponernos una gran sirindanga, hermano, con los vecinos. Hay que comprar guaro, cerveza y marihuana para andar alegre. Como hemos sido rescatados, oiga, no nosotros con nuestros propios medios, sino que de esa vana manera de vivir fuimos rescatados. Ahí se anda riendo usted sin haber hecho ninguna de todas esas cosas, porque fue rescatado. Eso quiere decir, quiere decir que mi mente y mi corazón deben de estar conscientes que yo no necesito al mundo para estar alegre. Yo ya fui rescatado de esas cosas. Amén, hermano. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué quiere decir? Esa vana manera de vivir muchas veces nos la enseñaron nuestros padres porque no conocían. Ellos no entendían el caminar. Aquí queda claro, hermano, aquello de que yo en esta religión nací, me voy a morir. Eso pudo haber sido una mala manera de vivir y le fue enseñada incorrectamente. Pero de ahí ha sido rescatado si viene a Cristo. Terminemos en el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La otra razón por la que entonces yo debo de ser santo es porque el precio de mi rescate no fue oro, o sea, no fue nada material. El precio de mi rescate fue la sangre ¿de quién? De Cristo. Y esa sangre tiene mayor valor que cualquier cosa de esta tierra. Es lo que quiere decir el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alguien tenía que pagar el precio por nosotros, Jesucristo. ¿Y cuál es el precio del rescate? Usted va a comprar al mercado lo que se llama como agorazo, sacar de. Usted va y ve todo lo que ahí está en venta, pero tiene un precio. Amén. Y si usted lo quiere, ¿qué hace? Lo paga. Así fue el pago del rescate de nuestras almas. Había que pagar un precio. Jesucristo dijo, yo lo pago. Pero no vale oro, no vale plata, vale tu propia vida. Jesús se crucificó para pagar mi rescate. Amén, hermano. Mire cuánto vale usted. ¿Cuánto valemos? Oro. La gente dice, eso tiene pisto, pero si no tiene a Cristo, ese dinero no vale nada, como la sangre preciosa que me da la entrada al cielo. Todos ellos pueden tener oro, pueden tener plata, pero nada de eso les hará entrar en el reino de los cielos, sino una sola cosa, el rescate pagado por Cristo Jesús. Ese es el que necesito yo. Ese es el que se pagó. Fue el valor que Cristo dio. Si hubiese sido oro, yo creo que el Señor lo toma por mí. Pero el pecado y el diablo habían dicho, el alma de este vale tu vida. Tenés que pagar con tu propia vida. ¿Qué dijo Cristo? Yo doy mi vida. Si mi sangre rescata el alma de alguien, Él la dio.
Usted y yo hemos sido rescatados a precio de sangre. Alguien murió por mí, no como un mártir, sino como el pago, ¿verdad? Si con esto compro las almas, pues muero, dijo el Señor Jesucristo. Siendo de Él, ¿quién? Un cordero. Como un sacrificio se entregó. Hemos aprendido algo esta noche, hermano. Las razones por las que debo de ser santo, guardado para Dios, porque el que me llamó es santo. Porque el que me llamó es el juez que ha de juzgar toda la tierra. Y porque para que yo tuviese ese privilegio, se dio un precio muy alto, su sangre preciosa. Cada vez que usted ora, hermano, la sangre de Cristo se hace efectiva, porque usted puede entrar al trono de la gracia por ese sacrificio. No merecíamos nada. Alguien pagó nuestro rescate. Éramos esclavos del pecado. Alguien nos libertó. Es Cristo Jesús. Hasta aquí dejémoslo, hermano, esta noche. Démosle la gloria y la honra al Señor. Recuérdese que vivir santamente es el llamado de Dios, no solo aquí en la iglesia, sino en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en los lugares donde trabajamos, allí, en toda nuestra vida y todo el tiempo, hemos de vivir para aquel Cristo que pagó nuestro rescate, porque para eso lo pagó. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a